Muy buenos días, bienvenidos amables televidentes a Signos Vitales, signos de vida. ¿Será que hay o no hay una vida después de esta? Estuve participando esta semana en el sepelio, las honras fúnebres de una persona muy querida, y encontramos en la Biblia las palabras de vida eterna. Decíamos, entre otras cosas, que aquel que encontró muerte en la vida, encontrará vida en la muerte. Porque la Biblia es un texto y Jesús, el Dios humanado, coinciden en el mensaje que después de la vida física hay una vida trascendental y eterna. Hoy día la gente y los tanatólogos, los estudiosos de la frontera entre la vida y la muerte, muchas vidas, muchos sabios, que es uno de los textos más conocidos, ellos todavía tienen interrogantes acerca de lo que sigue más allá del velo misterioso de la muerte. Pero nosotros, los que conocemos a Jesús, conocemos la revelación bíblica, tenemos plena convicción y seguridad de la trascendencia, de la vida eterna. Lo que termina al morir es la existencia, porque allí empieza la vida, amable televidente. La vida es eterna. Créalo o no lo crea, así Dios lo ha revelado. Y en el pasaje del día de hoy, Lucas capítulo 9, Jesús abre una ventana hacia la eternidad. Ya tenemos nosotros varias ventanas que no las tienen los tanatólogos, los estudiosos de la vida y de la muerte, ni los psiquiatras, ni los que especulan del famoso túnel de luz y de los personajes que vienen a el comité de recepción cuando uno muere. Tenemos dos ventanas muy seguras. Una, la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro. La vida es eterna. Jesús dejó la tumba vacía. Vale la pena seguir a un ganador. La ventana de la resurrección nos muestra que hay una vida que trasciende del sepulcro. Pero hay otra ventana en Lucas 9. Jesús le había dicho a los discípulos que muchos de ellos no gustarían muerte hasta que lo vieran en su reino. Y eso generó una inquietud muy grande entre los discípulos. ¿Cómo así que lo vamos a ver en el reino antes de morir nosotros? Aconteció, dice el verso 28, de Lucas 9, lo invito a que coja su ejemplar de la Biblia. 8 días después de esas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, subió al monte a orar, y mientras oraba, su apariencia, el rostro, se hizo de otra forma. Su apariencia cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, y aparecieron 2 varones que hablaban con él, uno a un lado, Moisés, y otro al otro lado, Elías. Aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él, Jacobo y Juan, permanecieron despiertos viendo la gloria de Jesús, y a Moisés y a Elías, los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino y los cubrió una nube del cielo, y una voz se oyó que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Amable televidente, esta es otra ventana abierta a la eternidad. Estaban en el monte y se transfiguró Jesús, su rostro como el sol al mediodía y sus vestidos blancos como la nieve. Y apareció Moisés y Elías. ¿Qué quiere decir eso, amable televidente?
La transfiguración, la muestra de la evidencia de una vida después de esta. El que aparezca Moisés y Elías. Moisés, nadie se supo dónde quedó su cuerpo al morir. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y aparecen a los lados. Una evidencia más de lo cierto que es que la vida no termina en el sepulcro. Hay una vida después de esta. Y a mí me llama la atención en esta reflexión que aparecieron el más grande de los profetas, Elías, y el más grande de los legisladores, Moisés, y aparecieron al lado de Jesús animándole porque él iba a enfrentar la muerte, porque él se dirigía a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso, amable televidente? Que todos los profetas representados en Elías hablaron del Dios hecho hombre que es Jesús, que moriría y resucitaría otra vez. Ahí estaba representado en Elías todos los profetas. Y al otro lado apareció Moisés, que representa toda la ley. Quiero decirle algo. Toda la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la ley de Moisés apunta al momento en el cual Dios nos visitaría en persona. Y ahí estaba Moisés representando toda la ley, hablando de Jesús, el Señor y el Salvador. Una ventana al cielo, podríamos llamar nosotros esta reflexión. ¿De qué manera Dios a través de Jesús nos deja ver por una ventanita en el monte de la transfiguración que es cierto, que hay otra vida después de esta? No se la pierda, amable televidente. ¿Cómo puede usted o yo invertir 40, 50, 60, 80 años de vida de espaldas a Dios, arriesgando la eternidad con Él? No haga ese negocio. El peor negocio que una persona puede hacer es vivir de espaldas a la vida eterna, arriesgando todo por nada. Sí hay eternidad, sí hay trascendencia, sí hay cielo. Prueba reina de ello, la resurrección de Cristo de entre los muertos. El Imperio Romano no encontró el cadáver de Jesús. Puso, aparte de la lápida, que era una roca de 1 tonelada, puso el sello real del imperio. El que destruyera un sello en la época de Jesús, donde el Imperio Romano, el imperio más sanguinario y poderoso que ha existido, era reo de muerte y lo buscaban por cielo y tierra y mar en todo el imperio. El sello apareció roto, la roca apareció movida y la guardia, que estaba en capacidad de defender cada soldado 1 metro cuadrado de tierra frente a todo un ejército invasor, destruidos. Y cuando entraron, la tumba estaba vacía, estaban los lienzos. Hubiera sido muy fácil para el Imperio Romano encontrar el cadáver y decir: aquí está el cadáver. El cristianismo no hubiera durado 8 días. Así que la reflexión en Lucas 9 es: Jesús en el monte de la transfiguración. Yo tuve oportunidad de visitar ese lugar en Tierra Santa, un monte maravilloso, y para mí era impresionante estar parado allí donde un día Jesús mostró una ventana hacia la eternidad. Querido y amable televidente, buscador, inquieto de estos temas, sepa que la tanatología estudia los testimonios de gente que casi mueren en un accidente y regresan a la vida y empiezan a contar de un túnel y de unos seres de luz. Ellos están limitados por sus experiencias, pero aquí tenemos la palabra profética más segura. Sí hay una vida después de esta. Sí hay esperanza para el que ha confiado en Jesús, porque aunque hayamos muerto por haber creído,
viviremos, porque Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí hay una trascendencia, nos lo mostró en el monte de la transfiguración. Sí hay una vida eterna, nos lo confirmó en su resurrección dejando la tumba vacía. Lindo texto el de Lucas 9. Si así no fuera, seríamos los más engañados de la tierra. Sepa, amable televidente, que usted y yo, un segundo después de morir, estaremos solos frente a la eternidad. Créalo o no lo crea, porque la vida es eterna.